todos, muy bienvenidos a este conversatorio junto a Pablo Méndez, gerente de portafolios de inversión de la Reinvial Estrategia, y Bárbara Briceño, que es cientista política y comunicadora social, en donde estaremos hablando hoy día sobre cómo proteger nuestros ahorros en tiempos complejos, en tiempos en donde podemos resolver acá nuestras dudas sobre cómo administrar correctamente nuestras inversiones o en momentos en donde nos podemos proteger hoy día correctamente de la inflación. Para eso ahora estaremos hablando con Bárbara, ahí que nos podrán resolver todas nuestras dudas, y la idea es que ustedes también aprovechen a través del chat de hacer todas las preguntas que tengan. Adelante, Bárbara. Muchísimas gracias. Hola María Jesús, ¿cómo estás? Hola Pablo, estamos viendo que están ingresando las personas, esperamos algunos segundos hasta que puedan estar todos conectados. Perfecto. Ha ido ingresando más gente a la sala. Les damos la bienvenida a todos, ¿cómo están? Espérate, sí. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Estamos justamente en esta mañana pensando y la idea es analizar qué hacer. Y esta es una pregunta que seguramente todos ustedes están teniendo en tiempos tan complejos. ¿Qué hacer con nuestros ahorros? ¿Invertirlos, ahorrarlos? ¿De qué cosas depende? Yo les cuento, tengo un par de programas de radio, uno de ellos de economía. Y justamente una de las cosas que más me preguntan es, ¿qué puedo hacer con mis ahorros? ¿Qué hago con eso? Entonces, obviamente, nosotros no podemos hacer recomendaciones, pero para eso estamos en esta instancia. No existe una recomendación única para todos, porque depende de muchos factores, perfil de riesgo, para qué lo quieren, cuánto tiempo disponen, entre muchas cosas que nos va a explicar Pablo. Y por supuesto también, si hay una cosa que yo siempre suelo decir, y es que si hay una cosa clave, independiente del instrumento que usted tome, es que hay que asegurarse de hacerlo en una institución seria, regulada, que pueda darle las garantías de que todo va a estar bien. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Bárbara, ¿qué tal? Bueno, esta pregunta es la primera, partamos ahí. Cuando alguien dice, ¿qué puedo hacer con mis ahorros? Obviamente no hay una respuesta única, pero ¿cuáles son los Ya. factores que inciden? ¿Qué le dicen ustedes a una persona que les pregunta eso? Sí, oye, buena pregunta. Mira, a mí me pasa, mi señora es médico y conversación ahí clavada con un colega, dice, ya, ¿en qué invierto? Y la pregunta al final es mucho más de fondo, en el sentido de uno cuando, por ejemplo, va a comprar ropa. Uno dice, ¿sabes qué? El objetivo no es comprarme los pantalones, o no es comprarme una camisa, es ¿para qué quiero la camisa? Quiero ir para trabajar, quiero un pantalón, ¿cierto? Para ir a la nieve o lo que sea. Lo mismo pasa en el tema de inversiones. ¿Cuál es el objetivo que tengo de inversión? ¿Ya? Entonces, las inversiones se subeditan a ese objetivo y no al revés. O sea, no es que invierto y en función de eso ocurre algo y llego a mi objetivo de forma milagrosa. Ahí uno va calibrando en función de qué quiero hacer al final con el dinero. ¿Ya? Caso, por ejemplo, muy práctico, no sé, me quiero comprar una casa, tengo que comprármela en un año más. Obviamente en ese caso no puedo asumir más riesgo, porque si asumo riesgo y eso da el escenario que, bueno, nadie puede predecir, pero tengo una caída de mi patrimonio, no voy a poder cumplir ese objetivo. Entonces ahí pongo en riesgo, ¿cierto? Bueno, ¿para qué está invirtiendo al final del día? Y caso contrario, si estoy pensando, por ejemplo, en tema de, no sé, jubilación. No sé, en mi caso, me quedan 30 años para jubilar. En ese caso, la volatilidad de lo inmediato es irrelevante. No me importa qué va a pasar con eso. Entonces, con ello, puedo asumir más riesgo porque, bueno, la única máxima y las pocas máximas que hay en finanzas es que existe una compensación por riesgo y eso se da en el largo plazo, ya no en lo inmediato, que eso es importante. Ya, o sea, la primera cosa es ver, tengo este recurso, este dinero, ¿para qué lo necesito? Esa es como la primera cosa que uno debería pensar, si es que lo necesito en un corto plazo o estoy pensando en un súper largo. Pero también hay otro factor que incide y es el perfil de riesgo, porque no todos somos iguales. Efectivamente, ese es otro factor que es importante, que es la tolerancia al riesgo. Y esto usualmente lo conversamos y pasó, por ejemplo, el tema de la pandemia. La pandemia, bueno, ahora estoy hablando de inversiones internacionales, acá hay que sumarle el efecto tipo cambio, pero imagínate el periodo de la pandemia. El periodo de la pandemia, que fue, bueno, el periodo de 2020, comienzo del 2020, desde el punto más alto al más bajo, los mercados globales
cayeron, por ejemplo, un 32%. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ok, yo estoy dispuesto a ver, ¿cierto?, en mis inversiones una caída de un 32%, sí o no, porque es un escenario que son factibles para el tema, por ejemplo, de los activos de renta variable. Mirado en pesos, la caída fue como un 15, ¿ya? Pero igual sigue siendo, o sea, esa es como un poco el termómetro que uno puede ir teniendo. O sea, ¿sabes qué? Eso se llama, en finanzas se llama max drawdown, la caída del punto más alto al más bajo. Entonces, claramente, si me voy a la parte de un perfil mucho más agresivo, esa caída es mayor, versus que si estoy pensando en instrumentos de muy corto plazo, de instrumentos de renta fija, esa caída obviamente se va acotando mucho más, y hasta llegar a caja, o cierto, un depósito a plazo que no tiene caídas por definición. Entonces son esos temas que hay que ir cargando, ¿no? O sea, si bien puedo tener yo, por ejemplo, un objetivo de largo plazo, puedo tener una tolerancia al riesgo baja, que también es válido, ¿ya? Que eso es algo Eso depende, totalmente... depende mucho de la personalidad, porque probablemente hay personas, yo conozco, que están todo el día mirando su saldo. Entonces, obviamente, en la medida que hay una crisis, que también hay que poner en contexto, no es normal una caída tan fuerte como esa, porque tuvimos una pandemia que es un episodio muy, muy aislado, aunque sí pueden ocurrir episodios como la guerra de Ucrania, por ejemplo. Pero claro, si están todo el día mirando el saldo, lo van a pasar pésimo. No, sin duda, eso, bueno, viene más punto de los lados conductual, que no todo, bueno, por definición tenemos distintas como funciones de utilidad, todo, ¿cierto? La percepción de beneficio la sentimos de distinta manera, por ejemplo, en la parte que es pérdida, a algunos les duele mucho más que a otros. Bueno, y eso también, o sea, no es que esté bien o que esté mal, sino que son situaciones particulares que hay que ir calibrando, ¿cierto?, en esta función, y por eso el tema de asesoría al final del día es tan crucial. Em, Quiero aprovechar de invitar a todos quienes están conectados con nosotros a que nos manden preguntas. Hay un chat aquí mismo en la pantalla de Zoom para que la vayamos incluyendo en la conversación. Aprovechemos de sacarle el máximo partido posible a esta conversación. Bueno, entonces tenemos que conjugar pensando en que queremos hacer un ahorro o una inversión. ¿Cómo se diferencia eso también? sí, mira, el tema de ahorro, el objetivo principal es la mantención, ¿cierto?, del tema de mi patrimonio y que no estoy dispuesto básicamente a observar pérdidas, ¿ya? Y ese caso particular, por ejemplo, puede atender muy bien a si tengo un objetivo en lo que es lo inmediato. Estoy pensando en 6 meses más, en comprarme una casa, comprarme un auto, no sé, pagar una deuda universitaria, no sé, cualquier cosa que tiene que ser ahora y ya. Versus el tema de inversiones, que eso como hay que mentalmente calibrarlo en horizontes que sean más largos, ¿ya? Hay un estudio muy interesante que aplica también a este caso particular, que es de un profesor de la Católica, que él se ha encargado siempre del estudio del tema de pensiones. Entonces, lo que él básicamente demostraba, por ejemplo, que en plazos superiores a 5 años, y también se replica a casos superiores a 3 años, el multifondo A, por ejemplo, que son instrumentos de largo plazo de riesgo, se da que el multifondo A renta más que el B más que el C más que el D y el D más que el E, que son, ¿cierto?, del más riesgoso al menos riesgoso. Pero si uno de estas hace este mismo ejercicio en horizontes de muy corto plazo, 6 meses, con los multifondos de la AFP, por ejemplo, o con activos de fondos balanceados, se da desorden. Que eso no necesariamente, y ese es el punto importante de entender en finanzas. Es como decir, ¿sabes qué? Los activos, la renta variable, ¿cierto? Son activos que dependen de la capacidad de la empresa de generar flujos de caja. Pero como hay incertidumbre, no hay certeza respecto a su flujo de caja. Entonces eso no es una condición para que siempre a una empresa le vaya bien, o siempre para que las acciones le vaya bien. Pero sí en el largo plazo, sabemos que a una empresa le debe generar más rentabilidad que un depósito a plazo, ¿ya? Entonces, por esa esencia, las inversiones, por definición, se tienen que mirar en horizontes más largos. A propósito de este ejemplo, también hay estudios que demuestran, vamos a seguir en el caso de los fondos para reflejar lo que estamos hablando, que las personas que se cambian a cada rato, al final tienen menos rentabilidad que los que se mantienen. Claro, y porque obviamente no tenemos la capacidad de saber exactamente cuándo vamos a tener los picos de las alzas, cuándo vamos a tener exactamente la baja, entonces lo que puede ir pasando es que si hay una caída fuerte y nos cambiamos, bueno, capitalizamos toda esa pérdida y en el fondo, o la perdemos. No, sin duda. O sea, ese es un Entonces, tema eso también importante. uno lo tiene que reflejar en las inversiones. Uno no puede estar como Sí. conejo saltando todo el rato si es que está pensando en un largo plazo. No, sin duda, porque al final, bueno, ese es un tema que, bueno, diste en el clavo con tu punto. Si uno, por ejemplo, está invertido en el fondo cuenta activa, que es de la renta variable agresivo, eso es porque
primero, mi objetivo de inversión es largo plazo. Entonces, si uno hace este cambio de fondo, por ejemplo, de un fondo agresivo a me cambio un moderado a un conservador, cuenta activa, después me pasa no sé, un fondo de muy, muy corto plazo, ahí también fíjate que estoy haciendo incongruente con mi objetivo de inversión, porque mi objetivo de inversión fue lo que primero fijé y luego de ello fui calibrando mis inversiones. O sea, por eso Eh, es tan importante saber cuál es el perfil de riesgo, para que no pase justamente esto. no, totalmente, totalmente. Entonces, por eso, y también bajo también el entendido que saber qué es lo que va a ocurrir, por definición es imposible, ¿ya? Lo que se sabe en finanzas es que, y eso es importante, por eso, por ejemplo, los fondos de pensiones se fijan en el muy, muy largo plazo y están invertidos en activos de riesgo, porque ellos tienen conocimiento de que existe una compensación por estar invertido en instrumentos riesgosos, pero saber cuándo se va a dar el momento exacto es muy, muy difícil, por no decir imposible. O sea, dicho en fácil, si uno tiene sus ahorros en un fondo de alto riesgo y hay una caída muy fuerte y uno lo saca, bueno, hace toda esa pérdida y si justo viene un periodo de bonanza, por el contrario, que sube mucho y uno está en el fondo más conservador, no va a subir todo lo que podría haber recuperado, sino que un poquito. Y así Sí, después uno se cambia al que está rentando harto, pero ya se perdió la bola y así. sí, no, mira, de hecho, con datos lo hemos replicado ese ejercicio y unas carteras, por ejemplo, de rentabilidad acumulada histórica, 60%, pero si tú te pierdes solamente algunos días, le restas los 5 mejores días, esa rentabilidad de un 60% baja a un 40%. Y eso pasa por también el interés compuesto, que el tema de rentabilidad no es lineal, sino que, por ejemplo, ya, yo tengo, si parto con 100, me gano un 1%, eso es un 101. Pero si después me gano un 1% adicional, no el 1% sobre los 100, sino sobre los 101. Entonces tenemos una función que va creciendo exponencialmente. Y eso, bueno, la única forma de evitar ese tipo de problemas es mantenerse invertido. El tema de la disciplina, y por eso también hay que tener un portafolio que sea acorde a mi tolerancia al riesgo. Porque, ok, me dices, ya sabes que aguántate, pero es cierto, aguanta dentro de los parámetros que tú definiste ex ante, que eso es un tema que es importante. Otra de las dudas que siempre tiene mucho la gente es, ¿cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es lo necesario, cuánto uno necesita para poder invertir o ahorrar? Sí, Pongámonos en los dos escenarios. Muchas veces quizá alguien piensa que necesita una suma muy, muy grande, bueno, y se abstiene, y en realidad quizás está equivocado. no, totalmente. O sea, los fondos que están de la Rainvial son sin monto mínimo. Entonces, esto es disponible para cualquier inversionista que desee, ¿cierto?, gestionar tanto su ahorro como inversiones. Y el tema crucial acá, bueno, lo que dijiste tú en primera instancia, al momento de decidir una empresa que sea regulada por la Comisión de Mercados Financieros, que eso, bueno, es crucial. Tenemos ya harta experiencia y podemos hacer, ¿cierto? Hay un registro importante de casos de estafa que no son muy bienvenidos, me imagino, para nadie. Hay un Y listado en la Comisión de Mercado Financiero justamente donde están todas estas empresas reguladas que uno puede confiar. sí, efectivamente. Y lo segundo, que también es importante, la asesoría. La asesoría, que el tema de las inversiones no es algo que sea fácil. Ya uno puede, y lo digo por experiencia que lo he visto, que encuentro que es terrible, bueno, la capacidad que hoy día de difundir información que es totalmente gratuita, o sea, el poder cierto que hay en las redes sociales es absurdo, y hay mucha información que es falsa, hay mucha información que es muy, muy peligrosa, y eso me puede llegar a tomar malas decisiones. Entonces, por eso el tema de tener una buena asesoría es crucial. Y también pasa que ocurre que hay mucha evidencia también que cuando uno tiene tanta alternativa, se llama choice overload, como sobrecarga de alternativas. Hay un estudio muy simpático, que, bueno, a mí me gusta todo el tema, hago clases también. Eh, en Estados Unidos hicieron un estudio, si no me equivoco fue en California, era una tienda de mermeladas. Ya hay una tienda de mermeladas que en distintos sábados ofrecía, por ejemplo, 100 mermeladas, todas para probar, y algunas pocas mermeladas eh, que era el sábado siguiente, ¿ya? Bueno, resultó que lo que ocurría en la práctica es que la gente decidía comprar más mermeladas cuando tenía menos alternativas, ¿ya? Entonces ese es el punto importante. Cuando hay mucha información, cuando tengo mucha alternativa, la gente se abruma porque no sabe qué hacer, ¿ya? Entonces, claro, de un punto de vista uno puede decir, ¿sabéis qué? Bueno, volviendo un poco, retrocediendo, esto mismo se aplicó con los fondos de pensión en Estados Unidos,
Y también ocurre lo mismo. Las personas cuando tienen muchas alternativas de inversión en sus planes de pensiones, terminan no invirtiendo. ¿Ya? Es Lo que, cual, como se abruma y además uno tampoco tiene tanta gente que preguntarle porque, claro, muchas veces uno asume que la gente sabe y dice, no, sí, mira, compra esto, otro, pero en realidad no saben, no tienen esa experiencia de quienes se dedican a eso y bueno, nos pueden inducir a tomar malas decisiones y nos totalmente, asustamos totalmente. y quizás no hacemos nada. Sí, no, de hecho ese es el punto crucial, que ahí para ahí va. Que uno, claro, uno puede decir, ¿sabes qué? Con tanta información que tengo disponible, no sé qué hacer. Entonces, por eso es importante buscar una asesoría, tener control del tema de inversiones. Y el tema, bueno, principal, y ese es uno de los principios que quizás también vale la pena mencionar en el tema de finanzas, que, claro, está esta idea de diversificación, que eso también es otro punto importante, no poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Ya? Pero también lo que quiero mencionar es que no todos los huevos son del mismo porte. ¿Ya? Eh, y pasa, eso no se conoce de un punto de vista, pero hay un caso, por ejemplo, particular que es interesante, que lo hemos estudiado. Una cartera, por ejemplo, de la Rainvial tiene 5% invertida en acciones latinoamericanas. Entonces uno puede pensar, claro, 5% es un porcentaje bajo. Y podríamos decir hasta irrelevante. Pero ese 5% puede explicar hasta un 20% de la volatilidad de la cartera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y lo he visto, dicen, ¿sabes qué? Invertamos en criptomonedas. Invertamos un 5% en criptomonedas, un 10% en criptomonedas. Ya, no sé, claro, 10% es poco de mi patrimonio, no significa mucho, pero eso te puede explicar quizás casi un 90% de la volatilidad de una cartera que no es algo deseable. Entonces, bueno, así sucesivamente con todos los distintos activos que uno, bueno, por temas de formación, por temas de, bueno, también tiempo, no tiene la capacidad de hacer todos esos análisis. Entonces, por eso la asesoría es sumamente importante, dejarse, ¿cierto?, guiar por un experto que diga, sabes que esto es lo mejor para tu objetivo de inversión, y eso diría que es lo crucial al final del día. O sea, en otras palabras, si es que uno quiere diversificar, no se trata simplemente de decir, ah, a ver, entre estas 10 alternativas voy a darle 10% a cada una. No, hay que hacer un análisis mucho más acabado que eso, que probablemente nosotros no vamos a poder hacer porque no tenemos todo el conocimiento o las herramientas para determinar qué tanto riesgo tiene cada una de esas alternativas. Sí, no, totalmente. El tema, bueno, más no es mejor en este caso particularmente, sino es que una conformación de una cartera es básicamente el concepto de sinergia aplicado al tema de las inversiones. Esto es la suma de cada una de los componentes, es más que los elementos por separado, y esa sinergia hay que buscarla. Tenemos una pregunta, invito a todos a que nos puedan mandarse preguntas también, de Salva Enríquez, y dice, si quiero ahorrar en euros o dólares, ¿qué alternativas tienen? Efectivamente, hay fondos que son en dólares, que son depósitos, por ejemplo, a plazo, o hay instrumentos también, las cuentas activas, que son quizás un instrumento atractivo de inversión, están desde un perfil defensivo, conservador, moderado, agresivo. Están las versiones en pesos, que son precisamente para personas que tienen sus objetivos en moneda local. Pero también existe la opción de invertir en dólares por si mis objetivos de inversión son en dólares. ¿Ya? Em, Ahora, instrumentos en euros, sinceramente hay súper poco, y pasa principalmente, hay fondos, por ejemplo, fondos europeos que se pueden invertir, que por definición están en euros, pero de un punto de vista de resguardo, si es el objetivo, la moneda dura por definición es el dólar, ya no es en el euro. Por ejemplo, el Fondo Monetario, y es como por composición a nivel global de activos, un 70% de la reserva a nivel global están en dólares. Lo que euro, si bien una moneda dura, que es importante, es inferior. Entonces, si la pregunta es, ok, si quiero resguardar mi patrimonio e invertir en moneda dura, mi recomendación sería más el dólar que el euro. Salvo que el objetivo sea tener euros porque me quiero ir a vivir a Europa y necesito pagar todo, ¿cierto?, mis gastos en euros. ¿Qué tan común es que una pregunta que una persona quiera ahorrar en dólares, por ejemplo, o en pesos chilenos? ¿Hay alguna recomendación o es indiferente? Sí, es muy importante que hacer esa definición. O sea, un portafolio, una cartera, puede estar pensada para maximizarse en pesos, pero puede tener instrumentos internacionales, ¿ya? Que es un punto que es atractivo. O sea, si bien tengo activos internacionales, la estoy maximizando para que sea mirada en pesos, ¿ya?
Entonces, por definición, esa cartera puede tener cierto activo en Estados Unidos, Asia, pero tiene un porcentaje muy importante en activos locales, por ejemplo, renta fija, IPSA, porque necesito anclarla a la moneda nacional. Caso contrario, una cartera en dólares está pensada para un inversionista que tiene su mente en dólares, por tanto, también tiene que esa cartera tener mucho más dólares. Pero ocurre el caso, y lo he visto, y esos son casos también que no hay una asesoría correcta, son clientes que piensan en pesos, pero invierten en dólares, en las carteras, ¿cierto? Los fondos en dólares, fondos balanceados en dólares que tienen puro dólar. Entonces, ¿qué le ocurre? ¿Qué ocurre? Estos fondos tienen volatilidad, la volatilidad del instrumento, y adicionalmente se le suma la volatilidad del tipo de cambio, ¿ya? Entonces, eso es un riesgo que es sustancial, porque el tipo de cambio es volátil, el tipo de cambio, por ejemplo, este año se ha caído un 5%, y eso se le suma, ¿cierto?, al movimiento que han tenido los mercados. Entonces, si tengo una cartera 100% dolarizada, tengo mucha volatilidad por la volatilidad toda del instrumento y todo el tipo de cambio, versus una cartera en pesos que tengo anclada activos nacionales y que no tengo el efecto tipo cambio, pero también sumado, ¿cierto?, con estos instrumentos internacionales que, claro, van a caer por esa condición, pero no todo el portafolio, ¿ya? Entonces, ese es el punto final. Pesos, si estoy pensando en pesos, los activos, el portafolio, y dólares, en este caso ahí tiene que ser por definición más dólar. Alicia Moya pregunta que si ella invierte en dólares, cuando quiera liquidar, ¿puede recuperarlo en dólares también? Se puede, efectivamente. Eso puede hacerse toda la recuperación por dólares, eso no hay problema, ¿ya? El problema, claro, cuando ocurre cuando estoy invertido en dólares y lo quiero recuperar, pero paso a moneda nacional y ahí tengo la pérdida. Claro, pero si lo recuperan dólares no ocurre eso. Claro. Escribe Andrés Figueroa que quiere saber si puede invertir en DAP, si está disponible en la página y tiene un par de euros también. Pregunta si es que hay un monto mínimo para invertir. No hay monto mínimo en tema de cualquier inversión y depósito a plazo. Bueno, los bancos ofrecen directamente depósitos a plazo, pero hay alternativas que son muy parecidas a un depósito a plazo en la Reinvial, que es un fondo que se llama el LB Ahorro, ¿ya? Ese fondo, por ejemplo, en el curso del año ha rentado un 3,8, van aproximadamente, bueno, ya casi 4 meses corrió el año, lo cual es preocupante. Pero si lo multiplicamos por 3, claro, llegamos a la tasa de política monetaria que anda por el 11%, ¿ya? Entonces, son alternativas que son viables, son alternativas atractivas, y el punto importante acá, bueno, que en la Reinvial va a ser, bueno, asesorado en todo el proceso, que también es importante, ¿ya? Ahora, el término de los depósitos a plazo, hay que Hablemos de eso un mirarlo. puro minuto, porque a propósito de estos momentos críticos que uno ve, que suben, caen los mercados, bueno, uno se puede resguardar, además con la inflación y las tasas de interés que tenemos, ha sido atractivo, o relativamente atractivo en el último tiempo, cosa que ya se está empezando a acabar. Sí, yo sé. O sea, el tema de depósito a plazo, todo el mundo dice sandía calá, invertir por la tasa que están tan alta por el tema inflacionario. Pero, a ver, ese es un punto que es interesante, y es particularmente por la gente que está invirtiendo ya pensando, ¿cierto?, en horizontes más bien de mediano o largo plazo. Las tasas, ¿cierto?, dependen del ciclo económico, dependen de la inflación, ¿cierto? Entonces, la inflación, de hecho, el último registro ya empezó a mostrar un pequeña caída. Bueno, la actividad también está bastante débil, entonces lo que debiese ocurrir, y de hecho eso es lo que el Banco Central y es lo que tiene expectativa de mercado, que ya aproximadamente en la última parte del año, tercer trimestre, quizás cuarto trimestre, comenzar con el tema de recorte de tasa. Entonces, lo que pasa con depósito a plazo o inversiones, que, bueno, no solamente depósito a plazo, sino también todos los fondos que son de money market, que son de este tipo de instrumentos, no van a pagar lo mismo, por ejemplo, en un año más, ¿ya? Entonces ocurre, y en finanzas, ¿cómo se denomina esto? El riesgo de reenganche. Yo hoy día puedo invertir, me puedo agarrar, ¿cierto?, una tasa a un 11%, pero eso no me asegura que cuando termine ese depósito, termine esa inversión, yo me voy a poder reinvertir a la misma tasa, ¿ya? Entonces, claro, uno puede decir, ¿sabes qué? Puede eventualmente ser pan para hoy, hambre para mañana, porque no me voy a ganar esa misma tasa en el periodo cuando decida invertir nuevamente. O sea, Entonces, por eso,
si justo uno ahora, justo en este minuto, o en el pic, porque ya vamos de vuelta, claro, quizás si uno tenía un dinero, lo ponía ahí, podía ser una buena idea, pero eso en el súper corto plazo, por las mismas razones que está diciendo. Además, pensando que si logramos estabilizar la inflación, bueno, eso es antónimo de tener buena rentabilidad en el fondo plazo. No, totalmente, totalmente. Pero bueno, la forma de hacer eso, de un poco adelantarse a esa situación, es invertir en instrumentos que sean, por ejemplo, instrumentos de renta fija. Bueno, un poco quizás es importante poner en contexto qué es la renta fija, pero bueno, una empresa funciona igual que una familia. Una familia tiene su propio patrimonio y también toma deuda, ¿ya? Las empresas hacen exactamente lo mismo. La parte del patrimonio, bueno, es compartida, que son las acciones, y la renta fija son la deuda que emiten las empresas, que son, por ejemplo, si una buena empresa puede emitir a muy largo plazo, pues una empresa, una familia mal portada le va a prestar a más corto plazo. Entonces, si yo invierto en esos instrumentos de, de empresas, por ejemplo, de buena calidad crediticia, hoy día ese tipo de instrumentos están pagando UF más 3,5, que son fondos también que están considerados, por ejemplo, dentro de los fondos balanceados, o también está la alternativa de esos fondos directos. Y con eso me asegura esa tasa. Esa tasa de UF más 3,5 que me va a ir pagando mensualmente, o sea, mensualmente, anualmente, perdón, hago la corrección importante, anual. Y me evito ese riesgo de reenganche que al final es el riesgo que hoy día y que se van a enfrentar muchas personas. Tenemos hartas preguntas, los invitamos a que sigan mandándolas en el chat de la pantalla de Zoom. Fuad pregunta si tienen alternativas dedicadas a generar flujos regulares. Qué buena Sí, pregunta. buena pregunta. Hay efectivamente alternativas de fondos de renta fija que hacen el pago de los dividendos, o sea, de los dividendos, de los cupones. Y eso, bueno, nuevamente, el tema acá con asesorarse es importante. Le mentiría cuáles son específicamente los fondos, pero existen esas alternativas que es totalmente viable para el que le gusta al final el tema flujo. Ya. O pensando quizá en alguien que está a una edad o más cerca de la jubilación, o quizá tiene un fondo bien grande y lo necesita para el día a Sí, día, ¿no? no, totalmente, totalmente. Claro, Existe esa posibilidad, existe esa claro, posibilidad. en vez de tenerlo guardado en el banco y no ganando nada, en el fondo. Sí, no, Bueno, sí, totalmente. Antonio pregunta, para los que son inversionistas con ustedes, ¿hay alguna plataforma donde puedan ver en forma periódica la inversión, cómo van las utilidades o pérdidas y cuánto se demora en realizar los retiros? Los depósitos a plazo pueden ser más interesantes por los riesgos. Bueno, ahí le está mirando. Buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, lo primero es respecto al tema de plataforma. Bueno, existe, al igual que cualquier institución financiera, una página web que se puede acceder muy fácil. Y con esos mismos datos que uno accede a la página web, hay una aplicación en donde uno puede ir viendo ¿cierto?, cómo va mi inversión en el día a día. ¿Ya? Eso es muy amigable, es muy fácil de ver. Las cartolas también son súper fáciles de entender. Y la segunda pregunta era en relación al tema de tiempos. ¿Ya? Los fondos mutuos que están, bueno, de la RAINVIAL, bueno, y esto también es por normativa, todos tienen liquidez inferior a 10 días. Y las cuentas, por ejemplo, las cuentas activas, que son estos fondos balanceados, que son una muy buena alternativa de inversión, tienen liquidez en temas uno. Es decir, yo doy la orden hoy día y mañana estaría recibiendo los recursos. ¿Ya? Entonces, es un tema sumamente fácil de implementar, la comunicación también es fácil y el acceso también es... O sea, yo también manejo la página, así que puedo dar fe de eso que funciona excelente. Eso es súper importante, sobre todo cuando uno no es experto, que tenga la Sí. información en fácil. Nos pregunta Ignacio a propósito de la respuesta anterior, ¿qué es el riesgo de reenganche? Sí, esa es buena pregunta. Hoy día, por ejemplo, yo puedo tomar un depósito a plazo a una tasa que me está dando mensualmente aproximadamente un 0,9. ¿Ya? O anual, digamos que es 10, 11, lo que sea. Va a hacer todas las inversiones, esa plata queda ahí detenida, porque es, por ejemplo, un depósito a plazo, y va a llegar, ¿cierto? Nos vamos a encontrar, nos vamos a juntar de nuevo en esta misma fecha, 17 de mayo del 2024, y vamos a estar conversando, y decir, ¿sabes qué? Las tasas ya no son 11%, sino están en 7%. Entonces yo voy a tener que invertir a ese 7% y no al 11% que pensaba con anterioridad.
Entonces, por eso el objetivo es que decir, ¿sabes qué? Como los depósitos de plazo son instrumentos de 0 a 1 año, decir, ¿sabes qué? Asegurémonos e invertamos en instrumentos que tengan tasas de a 3 años. Entonces, con eso más seguro es la tasa que están pagando hoy día ese tipo de instrumentos. Bueno saberlo, porque cuando uno tiene fondo o lo pone por poquito, por un par de meses, siempre va dando tasas distintas y en este caso cada vez va bajando más. Sí, En o la- sea, eso de hecho es lo que va a empezar a hacer, porque, a ver, eso es una realidad. El panorama internacional se ha venido deteriorando con toda esta situación de los bancos, el crédito está más difícil en Estados Unidos, eh, lo que ha pasado también internamente, o sea, hemos tenido en el ahora último buenas noticias de un punto de vista de incertidumbre política que ha venido cediendo, la actividad ha sido algo más resiliente, pero también lo que dice las proyecciones en términos generales es que vamos a tener una actividad también más débil. Entonces, una actividad más débil con la inflación que viene cediendo, eso significa que las tasas van a empezar a bajar en algún momento, tasa política monetaria, y ergo, ¿cierto? Los depósitos ya no van a pagar lo mismo. A propósito también de otra pregunta que abordábamos antes, Isabel pregunta si ese fondo que mencionó, que comparado al DAP, ¿qué liquidez tiene? También es, si no me equivoco, como es fondo mutuo, es T+1. Esa información ahí queda pendiente. No sé si alguien me puede ayudar mientras tanto ahí tras bambalinas con la información, pero también como son fondos mutuos, son muy corto plazo, menor a 10 días. Ya, Miguel nos dice, tengo un monto importante para mí y necesito vivir de ese mismo. ¿Cuál sería un mejor instrumento de inversión? Aquí volvemos al principio, no vamos a hacer una recomendación en particular, pero ¿cuáles son las alternativas? ¿O cuáles podrían ser las más convenientes? Sí, a ver, un punto interesante, y yo lo quería, es primero, bueno, tener claro que, claro, eso puede ser un objetivo de inversión, que es, hay que vivir de esos recursos. Pero esos recursos, bueno, dependiendo del monto, hay muchos factores. Decir, ¿sabes qué? En lo inmediato tengo que gastar o tengo que considerar X recursos porque son para mi día a día. Son para mis gastos, para pagar cierto, Para complementar pensión, por ejemplo. complementar pensión, claro, dar algunas deudas, etcétera, etcétera. Pero hay algún monto que quizás no voy a necesitar, un monto que en lo inmediato, ¿cierto? Puedo destinar a inversiones de largo plazo que me pueden dar algo más de rentabilidad y eso fijarlo de esa forma. Eso en finanzas, bueno, toda esta idea que son al final súper domésticas, pero se conoce como administración por objetivo. Es decir, tener distintos objetivos y en función de eso ir realizando mis inversiones. Virginia Herrera dice, Pablo, T+1. T+1. Gracias, Virginia. Jessica sí dice, hola Pablo, LB, ahorro, liberación, 24 horas hábiles. Excelente, muchas gracias ahí por el torpeo. Está muy atento. Muchas gracias a quienes nos están mandando sus preguntas y los complementos también. Ahora, pensando en quienes están ahora, mira, escuchándonos y tienen inquietudes, ¿qué les recomendaríamos hacer si ellos tienen en el fondo la duda de invertir o de elegir el instrumento? ¿Cómo deberían hacerlo? ¿O con quién hablar? ¿Cómo funciona? Sí, mira, a través de la página se pueden hacer clientes. También hay un teléfono que se pueden contactar fácilmente y ahí se deriva directamente con una persona encargada, un ejecutivo. Y bueno, está la instancia de conversar, está la instancia, ¿cierto?, las puertas abiertas de invertir, que es lo más importante, y una asesoría con alta experiencia, con gente dedicada al tema y muy profesional. Mirando las alternativas que se van a encontrar, ¿ya? Y tratemos de hacerlo simple para no caer en el agobio de tener tantas alternativas, pero ¿entre qué cosas más o menos podrían optar? ¿Entre qué Sí, mira, instrumentos? a ver, y un poco lo que conversamos al comienzo, en este tema de definir primero ahorro y la segunda parte inversión. Si es ahorro, hay un fondo que se está empezando, por ejemplo, un tipo de depósito a plazo de esa característica, con liquidez T+1, como ya dijimos. Está el fondo del LB Ahorro, ¿ya? Que eso es una alternativa muy parecida. Y lo segundo, si ya está empezando en el tema de inversiones, es ir directamente a un portafolio que sea un fondo balanceado. Ya un fondo balanceado entendido, ¿cierto? Como instrumentos de distintos tipos, con esta idea de diversificación, que no tienen todos los huevos en la misma canasta, que tienen invertido en todo el mundo. Y eso se llaman las cuentas activas.
¿ya? Las cuentas activas hay 4 al final fondos, que está el defensivo, para aquellos que no pueden, ¿cierto?, invertir y no pueden aguantar la volatilidad. Hay uno conservador, moderado y agresivo, ¿ya? Eso si me preguntan en primera instancia, y lo que vale la pena, ¿cierto?, anclar de una forma importante en mis inversiones a esos tipos de instrumentos, porque tienen internamente toda esta sinergia que se genera entre las clases de activos. Carolina nos pregunta, ¿recomiendan acciones? Acciones se puede invertir, pero nuevamente, acciones, fíjense que acá hay un concepto importante porque en los fondos, por ejemplo, subbalanceados, tienen dentro acciones. Ya tienen acciones de acciones chilenas, acciones de Estados Unidos, acciones en Asia, Latinoamérica, pero lo que ocurre cuando se invierte en una acción es asumir mucho riesgo, ¿ya? Porque ahí hay riesgo particular, bueno, de riesgo mercado, que viene siendo el riesgo que están, ¿cierto?, inmerso, por ejemplo, todas las acciones en Chile. Sokimich, Copec, no sé, CCU, que todos están bajo, ¿cierto?, el alero de la regulación en Chile, tema impositivo, etcétera. Pero adicionalmente hay riesgos que son propios de las empresas, ¿ya? Entonces esos riesgos propios de las empresas pueden ser significativos. Entonces, ¿qué le ocurre cuando uno tiene un portafolio? Es que al final del día todo ese riesgo de empresas se compensa una por otra, entonces ese riesgo desaparece y uno se queda solamente con el riesgo de mercado, que es un tema importante. Entonces, por eso, si bien se puede invertir en acciones, eh, no es algo deseable o algo o una buena idea si mi patrimonio, no sé, estoy fijando un 10%, un 20% solamente en una acción. Eso sería inapropiado. Sobre todo si uno no tiene tanta experiencia o conocimiento, porque eventualmente podría tomar un riesgo excesivo quizá o que no valga la pena. Totalmente. Y bueno, ahí volvemos a la idea inicial, que esa acción que quizás tenga un 10% de tu portafolio, te puede explicar un 60% de la volatilidad de tu cartera, que es muy, muy difícil al final. Y ese es el tema, darle al palo al gato al final es muy difícil. Es Esta muy, muy pregunta me difícil. encanta, de Salva. ¿Puedo invertir o abrir una cuenta de inversión a nombre de mi hijo? Buena pregunta, y ahí Súper nuevamente voy a buena ocupar pregunta y súper buena el idea. comodín telefónico, lo voy a ocupar nuevamente. Bueno, por mientras agrego otra. Ustedes, la Reinvial, ¿tienen fondos indexados al SP 500? Hay un fondo del S&P 500 que son fondos nuevamente se llama la Reinvial Estados Unidos. Esos son, bueno, fondos, está el subyacente, son acciones en dólares. Y claro, si yo estoy pensando en dólares, puedo tener ese fondo, pero también si lo estoy pensando en pesos, también puede ser parte de mi cartera. ¿Ya? Bueno, ahora el tema del S&P, la bolsa de Estados Unidos, es un instrumento de mayor volatilidad. Claro, uno dice históricamente ha tenido un buen desempeño, pero con un nivel de riesgo que también es significativo. Entonces, ahí el tema del horizonte de inversión y cómo eso se enmarca en la cartera es también importante. Bueno, estamos esperando el comodín del público, si no nos comprometemos a mandarle. Bueno, aquí tenemos, esto, el comodín ha llegado. Solo los padres pueden, en nombre de los hijos, abrir una cuenta firmando ambos el contrato o en el caso de que uno de los padres posea la patria potestad. Ya, o sea, se puede, hay un instrumento para hacerlo. Ahora, esto es un muy buen ejemplo de inversión, porque si estamos pensando en abrir una cuenta para nuestro hijo, estamos pensando en un horizonte de al menos 18 años o muchos años. Claro, ese es un punto importante. De hecho, hay países nórdicos que cuando nacen los hijos, el Estado dona, no sé si un equivalente a 1 millón de pesos, y eso hay una tasa promedio que han rentado los activos en dólares de 8% a, digamos, 60, 65 años, es mucha plata. Bueno, esa Entonces, pregunta también, pensando en que, a diferencia de cuando empezamos a trabajar, que ya probablemente tenemos hace más de 20 años, si hay un monto, 1 o 2 millones que están rentando 60, 65 años, o sea, puede armar una base de pensión muy buena. Y eso totalmente. ocurre también como ahorro, en paralelo al sistema de pensiones. El tema tiempo es crucial. Es una de las variables, diría, más importantes en finanzas. Eh, Porque, claro, o sea, hay una compensación por riesgo, pero si eso se va componiendo en mucho tiempo, es una función que crece exponencialmente. O sea, volvemos al interés compuesto. Sí, Esa es la clave, en el sí, fondo. totalmente. A ver, no nos queda tiempo, pero vamos a responder una última, Carolina. ¿Los huevos no en una misma canasta? ¿Habla de distintos consejeros o entidades distintas o solo instrumentos?
No, eso es principalmente instrumentos, ¿ya? Y lo que ocurre en la práctica, y eso es un concepto, bueno, que ocurre. Por ejemplo, supongamos que hay un mundo con dos activos. Están las acciones y los bonos de gobierno, ¿ya? Entonces, cierto, bueno, todo cierto tienen fluctuaciones dependiendo de sus variables fundamentales, pero llega la pandemia. Llega la pandemia, una guerra. Entonces, ¿qué ocurre con teóricamente con las acciones? Las acciones caen porque las empresas teóricamente van a empezar a ganar menos recursos futuros, ¿ya? Caen las acciones. Pero la gente lo que hace es decir, ¿sabes qué? Estas acciones hoy día valen menos porque van a recibir menos flujo futuro, entonces me refugio en instrumentos de renta fija. Entonces la renta fija tiende a subir. Entonces fíjate que lo que ocurre, y usualmente, y eso pasa entre renta fija y renta variable, es que hay descorrelación, ¿ya? Entonces cuando uno sube, el otro baja, cuando el otro baja, el otro sube, y si uno hace un mix de eso, puede acceder a un portafolio que sea con muy menos volatilidad que teniendo cada uno por separado, y eso empieza a amplificarlo por todo el tipo de instrumento que existe, ¿ya? Entonces eso es la teoría, que ahí pueden buscarlo en internet, que es muy interesante, se llama la frontera eficiente, y él mismo es la misma idea, la idea de sinergia aplicada a las finanzas. La suma, ¿cierto?, de todos estos componentes es mucho más que los elementos por separado. Bueno, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, tenemos más preguntas, pero las pueden seguir haciendo en los canales de la Reinvial, seguro van a estar muy disponibles y abiertos a responderlas. Pablo y a todos quienes nos acompañaron, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos enviado sus preguntas. Los queremos dejar invitados, bueno, no solo que sigan conectados con nosotros también en las redes sociales, sino que al final respondan una encuesta que les van a hacer llegar. Pablo, muchísimas gracias, ha sido un agrado, aprendimos muchísimo. Bárbara, muchas gracias. Oye, y un gusto conversar contigo y ahí espero que nos veamos pronto en otra instancia. Sí, se pasó muy rápido el tiempo. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien y que puedan tomar sus mejores decisiones. Pues ahí los dejamos invitados a Totalmente. alguna próxima instancia. Que estén muy, muy bien. Muy buenos días. Chao.